Pues efectivamente, ¿no? Como comentaba su compañera, pues bueno, vimos qué son los ciclos biogeoquímicos. Recordemos que son la forma, el modo en que un elemento o una molécula, depende de qué ciclo vemos, se mueve entre sus diversas formas es decir, en sus diferentes um, compuestos y sus diferentes estados de la materia, ya saben, sólido, líquido o gaseoso, cómo se mueven a través de el mundo, ¿no? Cómo es el proceso que llevan para ir de un compuesto a otro, ¿no? Y siendo utilizados por los seres vivos y siendo transformados también por los seres no vivos, ¿no? Y bueno, veíamos primero entonces que vimos el ciclo del agua, que la mayoría pues ya conocen. Vimos también el tiempo de residencia de las moléculas de agua en un cuerpo de agua. Recordemos esto del tiempo de residencia tiene que ver como en cuánto tiempo en estimado se recambian por completo todas las moléculas de agua, ¿no? Es decir, en cuánto tiempo, no sé, mi vaso con agua tardaría, digamos que en el vaso con agua existen todos, no, bueno, en un vaso no, pero, bueno, sí, digamos que en cuánto tiempo tardaría el agua del vaso, si digamos que se sigue, que hubiera todo el ciclo del agua en ese vaso, ¿cuánto tardaría en que hubiera nuevas moléculas que sustituyeran a ese vaso de agua, ¿no? Por moléculas que existen en otro cuerpo de agua, ¿no? Y veíamos que pues tenemos tiempos cortos, relativamente cortos, que van de una semana hasta 10 años, y los tiempos largos, ¿no? Que van más o menos de más de 1000 años, ¿no? Bien, después veíamos el ciclo del oxígeno, cuáles más o menos son sus depósitos en la Tierra, en nuestro planeta, es decir, en dónde se suele almacenar y cómo existe el ciclo en, en los procesos de las plantas, ¿no? Que son, o bueno, de los autótrofos, cómo es que transforman el oxígeno, ¿no? Las moléculas de oxígeno. Y también pues veíamos con el ozono y otras partes del ciclo. Un segundito, muchachas, ¿hay alguna pregunta, duda? Si hay preguntas o dudas, por favor escríbanlas. Y ya regreso, un segundo.
Listo, ya regresé. Gracias por su paciencia. Ok, pues parece que no hay dudas. No veo ninguna escrita. Pues bueno. Ahora, con el ciclo del agua, pues ya veíamos que el ciclo del oxígeno está bastante relacionado, ¿no? Fuertemente relacionado porque pues vemos que el agua está formada por dos de hidrógeno y una de oxígeno. Por lo tanto, también el ciclo del hidrógeno está fuertemente relacionado con el ciclo del agua y del oxígeno, ¿no? Bien. Bueno, respecto al ciclo del hidrógeno, ¿qué es lo que podemos decir? Bien, para empezar, entre las moléculas que las podemos encontrar en la naturaleza, generalmente, o las más comunes son la de dihidrógeno, es decir, la de hidrógeno 2 en el aire, más que nada en la atmósfera, como puro hidrógeno. Los nitritos, los nitratos, es decir, combinado con nitrógeno y a veces con oxígeno. El amoníaco, que es también con nitrógeno. El hidrógeno orgánico, que son en forma de proteínas. Y en ese momento, pues es cuando entra de lleno en la red trófica, en la red alimenticia. Y pues bueno, también en forma en los carbohidratos bastante y en los aminoácidos, ¿no? Igual en la cadena alimenticia, ¿no? Por ejemplo, aquí el hidrógeno lo podemos ver bastante en las bases nitrogenadas, los grupos aminos. Y bueno, como amoníaco lo podemos encontrar como, a ver, déjenme les pongo la fórmula, no la tengo aquí. NH4 como amonio, perdón, NH3 es amoníaco, ¿no? Como amonio, NH4. Aquí pues no se pueden poner los subíndices, ¿no? Pero imaginemos que el 3 y el 4 son números más chiquitos. El nitrito como NO2 y el nitrato como NO3, ¿no? Y obviamente el A de hidrógeno, ¿no? Como N2, digo H2, ¿vale? Entonces los podemos encontrar con estas fórmulas químicas dentro de nuestra naturaleza. Y son las formas más comunes de hidrógeno, ¿no? Obviamente también en la molécula del agua, ¿no? Bien. Y bueno, además, como dato, el nitrógeno es una de las fuentes, se ha querido utilizar como una de las fuentes de energía más potentes, sería como una energía alternativa a la quema de combustible del carbono, pero al ser una energía tan potente tenemos el riesgo de que esta energía pues se salga de control, ¿no? Entonces todavía está en proceso de llevarse a cabo. Claro, también está la parte en la que pues no quieren que dejemos de usar petróleo, por ejemplo, para la energía, quema de otros combustibles, porque pues se pierda dinero para algunos, ¿no? Para los que ahorita lo están controlando, entonces, pues bueno, es otro de los problemas. Pero bueno, les decía, ¿no? Que el hidrógeno también es una de las fuentes de energía más, bueno, de las moléculas que tienen más energía. De hecho, hay lo que se le llama una bomba de hidrógeno, que son de las más potentes que hay. Y bueno, pues su poder y fuerza destructiva pueden ser bastante altas, ¿no? Y bien, ¿cómo se transmite el hidrógeno a través de nuestro planeta, no? Puede ser de animal a animal, es decir, mediante la cadena alimenticia, ya sabemos, o más bien de un ser vivo a otro, cuando
un animal se come a otro, un animal se come una planta, o cuando ya empiezan los procesos de descomposición, ¿no? Ahí es una de las formas en las que se transmite. En los seres vivos. Y, por ejemplo, cuando un animal come a otro animal o un animal come una planta, pues es uno de los primeros procesos, ¿no? Después, cuando queda como materia orgánica del suelo o se muere un ser vivo, hay un proceso de oxidación y este hidrógeno se libera a la atmósfera. Entonces, se lleva a cabo la cadena alimenticia aquí. Después, cuando estos animales mueren, o plantas mueren, este hidrógeno que se encuentra en las moléculas de estos seres vivos se va a liberar en la atmósfera, ¿no? Como hidrógeno 2. Y pues como les decía, está ínfimamente relacionado, fuertemente relacionado con el ciclo del agua, ¿no? No es tan sencillo que el hidrógeno se encuentre de manera simple, ¿no? Pura. Pero en la atmósfera, pues sí. Ahora vamos con el ciclo del carbono. ¿Hasta aquí tienen dudas, jóvenes? ¿Algún comentario o aclaración? Ok. Nereida, ¿quería decir algo? Adelante. De acuerdo. Sí, disculpen, también estaba esperando a que pasara una moto. No. Bueno, yo no sé qué tanto escuchan ustedes, pero a mí me desconcentra también, ¿no? Ojalá que ustedes no les interrumpan mucho estos sonidos de la calle, pero, o sea, que no, por la llamada no les llegue, pero a mí sí me distrae un poquito. Bueno, pues bueno, vamos con la parte del ciclo del carbono. Este es el ciclo más extensamente estudiado, por decirlo así. ¿Por qué? Bueno, aparte del agua, obviamente. Y bueno, en parte es porque el carbono, como recordaremos, es uno de los principales compuestos orgánicos que nos componen a los seres vivos. Como vemos es el CHOMPS, la C del CHOMPS. Y pues obviamente es el primer compuesto que nos forma, ¿no? A los seres vivos, ¿no? Obviamente carbono orgánico. Y entonces, ¿dónde los encontramos? En todas las moléculas orgánicas, ¿no? Que existen. En compuestos orgánicos, la podemos encontrar en la membrana plasmática de la célula. Que no tengo una imagen. Ah, sí, no. Aquí en la membrana de la célula. Obviamente en los carbohidratos, por eso se les llama así, carbohidratos por el carbono. Esta pentosa, por ejemplo, es un ejemplo de carbohidrato. Y en el ADN, ¿no? Como vemos aquí, pues esta parte del nucleótido, esta parte del ADN o de los productos, de los compuestos, ¿cómo se llama? Compuestos, no, nucleótidos. No, perdón, se me fue mucho, jóvenes, pero bueno, aquí en el ADN y el ARN, pues el carbono está muy presente por las azúcares en las que se encuentra, ¿no? Y bueno, también cuando hablamos de química orgánica y inorgánica, de hecho, es donde importa qué tipo de carbono es, ¿no? El carbono que se encuentra en estos compuestos químicos son los que hacen
la diferencia entre la química orgánica y la inorgánica. Cuando hablamos de química orgánica hablamos de compuestos de carbonos orgánicos, y cuando hablamos de química orgánica ya son compuestos inorgánicos donde el carbono o no entra o el carbono es inorgánico, ¿no? Entonces, bueno. Y de la misma manera que en el ciclo del agua y del oxígeno tenemos dos tipos de ciclos biogeoquímicos, o bueno, el ciclo biogeoquímico del carbono se puede dividir en dos, ¿no? En el lento y en el rápido. El lento sería el ciclo geológico, es decir, por los movimientos de la Tierra, que obviamente pues tarda más, tarda miles de años, cientos de años, y el rápido pues es el biológico, ¿no? Que dura a lo más unos 100 años, ¿no? Unos 200. Pero en general, pues es que pase de un organismo a otro es bastante rápido, ¿no? Entonces, un segundito. Pues bueno, aquí vamos a explicar rápidamente cómo va el ciclo del carbono con este esquema, ¿no? De una manera general, tenemos que, por ejemplo, el carbono, al momento de que hay erupciones, movimientos de la Tierra, etcétera, pues el dióxido de carbono, bueno, en las erupciones, sale hacia la atmósfera, ¿no? Y además, también en el intercambio de gases entre el mar y el aire, o las emisiones humanas, perdón, o mediante la respiración, ya sea de plantas, bueno, de organismos autótrofos o heterótrofos, pues el dióxido de carbono entra a la atmósfera, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con este dióxido de carbono? Bueno, por un lado puede regresar a la cadena alimenticia mediante la fotosíntesis terrestre, es decir, entra dióxido de carbono y este carbono se transforma en compuestos orgánicos también, y entonces se pasa de un organismo a otro mediante el consumo de los organismos. Y también este dióxido de carbono, al haber un intercambio de gases en el aire y el mar, es decir, entre el aire y el agua, también entra mediante la respiración a los océanos, y en la fotosíntesis marina igual, entra carbono y también sale carbono, ¿no? En la respiración de las algas marinas. ¿Vale? Esa es una. Otra es cuando en las rocas terrestres, donde se encuentra también el carbono almacenado, hay un desgaste de estas rocas, y este carbono, ¿qué pasa? Del carbono que estaba aquí llega igual al ciclo, a la cadena alimenticia, o este carbono pues va a irse deslavando y después va a llegar a otras partes del suelo. Y hay dos opciones, ¿no? Que este carbono se convierte en carbono fósil, donde ya podrían surgir los fósiles, los diamantes, el petróleo, etcétera. O este carbono del suelo puede llegar a procesos de respiración microbiana y descomposición. Igual este carbono fósil puede en algún momento llegar a procesos de respiración microbiana y de descomposición, es decir, los microbios van a estar consumiendo el carbono y lo van a respirar o lo van a descomponer. Y entonces este carbono, ¿qué va a pasar? Pues bueno, mediante la filtración y escurrimientos de que van junto con el agua, pues van a poder llegar otra vez a la superficie, se quita de la corteza, llega a la superficie, y otra vez los seres vivos, los autótrofos, como son plantas y algas,
absorben este carbono y lo pasan a la cadena alimenticia, ¿no? O llega al exterior y por medio de escurrimientos de agua, por ejemplo, y filtraciones, llega al océano, ¿no? En forma de sedimento. Para decir sedimento, nos referimos a esta capa de materia orgánica que se va acumulando en el fondo, ¿no? Del agua, por ejemplo. Si, por ejemplo, no sé, tenemos un tanque con agua sin que esté aislado del exterior y lo dejamos mucho tiempo así a la intemperie, o bueno, sí, a la intemperie, ¿qué vamos a notar? Que después cuando metamos nuestra mano, no sé, al fondo del agua, vamos a notar como una sustancia babosa, ¿no? Vamos a encontrar cierta materia orgánica y esa sería la primera capa de sedimentos que hay. Y bueno, aquí estos sedimentos que llegan a los océanos, por medio de los movimientos de la Tierra, etcétera, y del oleaje, esto puede levantarse otra vez y llegar otra vez a la descomposición microbiana y su respiración, ¿no? Y llegan aquí otra vez al ciclo. Bien. Entonces, ahorita. Ok, aquí podemos ver en esta imagen, que está un poco pixeleada, cuáles son los principales reservorios de carbono que tenemos en nuestro planeta. ¿Sale? Así como se ve en el tamaño de las raíces, es como la cantidad de carbono que se guarda en cada parte, ¿no? Por ejemplo, en la atmósfera se guardan alrededor de unas 830 gigatoneladas de carbono. Cuando hablamos de giga, queremos decir 1000 toneladas, me parece. A ver, déjenme lo confirmo. Ajá. Las gigatoneladas significa, perdón, 1000 millones de toneladas métricas. Es decir, si una tonelada es igual a 1000 kilos y luego lo multiplicamos estos 1000 por el millón, sería 1000 por 100,000, ¿no? 100,000 kilogramos. Es igual a 1,000,000 de toneladas, ¿no? De carbono. Y para decir que son 100 millones sería, a ver, perdón, 1000. Entonces, cuando hablamos de una gigatonelada, queremos decir que son 1,000,000,000 de kilogramos de carbono. ¿Sale? Entonces, este billón de kilogramos de carbono que se encuentran en la atmósfera lo tenemos que multiplicar por 830 kilogramos de
de carbono. Entonces, ¿cuánto se encuentra de carbono en la atmósfera? Serían 830 por 12 ceros, ¿no? Exacto. Entonces, en nuestra atmósfera se encuentran 830 billones de kilogramos de carbono almacenados, ¿no? Después en la vegetación se encuentran, o que es lo mismo, a 830 gigatoneladas de carbono. En la vegetación, en nuestro planeta, vegetación viva, se encuentran alrededor de 450 a 680 gigatoneladas de carbono. Es decir, como casi lo que es la atmósfera o la mitad, ¿no? Después, en los suelos se encuentran de 1500 a 2000 gigatoneladas en el primer metro nada más de tierra de todo nuestro planeta, de los cuales 800 están en los primeros 30 centímetros. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor reservorio de carbono? El suelo, ¿sale? De ahí la vegetación, bueno, la atmósfera y después la vegetación. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que para que no es, sabemos que el dióxido de carbono es uno de los principales gases invernadero de nuestro planeta, ¿no? A ver, un segundito, voy a conectar mi computadora a la corriente. Okay. Así, les decía, ¿no? Que entonces el carbono, sabemos que es uno de los gases invernadero. De los gases invernaderos son aquellos gases que hacen que los rayos del sol y su calor no salgan tan fácilmente de la Tierra. En condiciones normales o antes de la revolución industrial, eso hacía que se mantuviera el calor en nuestro planeta, ¿no? Pero, y que no nos enfriáramos demasiado o demasiado rápido. Pero actualmente estos gases invernadero hacen que se acumule tanto el calor en nuestro planeta que hace que cambie el clima, se derritan los polos, los casquetes, etcétera, ¿no? Por eso también decíamos que están bastante relacionados con los demás ciclos, ¿no? Veíamos, ¿no? En la clase antepasada que de toda nuestra agua dulce que existe, que es solo el 2.5% del agua total, alrededor del casi más del 99% se encuentra en forma de glaciares y nieves permanentes y también permafrost, etcétera, ¿no? Se encuentran de manera congelada. Entonces, gracias al calentamiento global, que es derivada o que también deriva en el cambio climático, ay, perdón, jóvenes, bueno, hace que se aumente, ¿no? El gas de carbono hace que este calentamiento global se aumente y entonces toda esta agua congelada, perdón, se derrita y tengamos menos agua dulce disponible para los seres humanos, porque veíamos, ¿no? Que estas aguas congeladas se encuentran en el océano y al derretirse en el océano, en vez de que el agua del océano se vuelva más dulce, que sí es muy poquito, pero muy poquito, más bien esta agua dulce pues se pierde, ¿no? Además de que volvamos a recordar estos hielos, estas partes frías en forma de agua, perdón, esta agua en forma de hielo de partes frías, pues hacen que se regularice el clima, ¿no? En nuestro planeta. Bien, ahora, ¿cómo es que el carbono entra a la Tierra, etcétera? Pues bueno,
Por ejemplo, tenemos aquí el dióxido de carbono, ¿no? Y entonces hay exportaciones hacia, bueno, las plantas, por ejemplo, lo asimilan y entonces este carbono, les digo, lo asimilan y lo convierten en granos, madera y productos de la misma planta, ¿no? ¿Qué pasa con esta planta? Bueno, cuando las plantas conforme van creciendo, sabemos que van tirando residuos y estos residuos también llevan carbono, obviamente. Ahora, ¿qué pasa con este carbono? Este carbono se va convirtiendo en parte del suelo y se va disolviendo, ¿no? Entonces se va convirtiendo en carbono orgánico disuelto y entra entonces después al carbono en forma de residuos bióticos. Este carbono puede seguir el ciclo y volverse otra vez carbono orgánico en formas complejas y asociada a la arcilla o en carbono orgánico disuelto nuevamente, es decir, se pasa a transformar en parte del suelo o puede volver a salir en forma de dióxido de carbono a la atmósfera mediante emisiones de la mineralización del carbono, es decir, conforme se va desgastando la superficie, estos minerales de carbono vuelven a salir al ambiente. También el carbono orgánico de otras aportaciones orgánicas, como el abono o la composta, es decir, de otros seres orgánicos que tienen desechos, este carbono vuelve a entrar a la tierra, ¿no? Y después también, pues, así se va dando el ciclo. ¿Sale? Ok, a ver. Bien, entonces, ¿hasta aquí vamos bien, jóvenes? ¿Preguntas o ya los revolví más? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, ok. Entonces, bien, este es el ciclo del carbono en general en nuestro planeta. Hay carbono en forma de gas que se intercambia en la atmósfera, perdón, que se va intercambiando con el océano o con la Tierra mediante los ciclos biológicos de los seres vivos, ¿no? Y además el carbono se puede empezar a estratificar en el suelo y este mismo carbono del suelo, cuando hay movimientos de las placas tectónicas, llega a salir en forma de dióxido de carbono, ¿no? Es decir, el carbono puede entrar y salir de la Tierra dependiendo de la parte del ciclo en la que esté. ¿Cómo entra a la Tierra? Pues bueno, por medio de sedimentos, ya sea en el océano o en la Tierra, ¿no? En la superficie de la Tierra. ¿Cómo? En forma más que nada de materia orgánica. Y pues bueno, vemos entonces nuevamente que el mayor reservorio de carbono se encuentra dentro de la Tierra, seguido después de la atmósfera y después vamos a la vegetación. Sin embargo, para que este carbono
no se mantenga en la atmósfera y haya menos gases invernadero que hacen que nuestro clima cambie y se vuelva más caliente nuestro planeta. Lo mejor es que el carbono se mantenga tanto en la vegetación, por ejemplo, que es parte de la parte biótica del ciclo, como en el suelo, ¿sale? De hecho, hay proyectos para disminuir la cantidad de carbono que se encuentra en la atmósfera, en las que se ha planeado enterrar el carbono que se mantiene en la atmósfera en la Tierra, ¿sale? Es decir, vamos a dibujar este carbono. Se ha pensado en comprimir y meterlo aquí en la Tierra, en depósitos de carbono. El único problema, bueno, hay varios problemas con eso. Podría ser una solución, pero está la parte en la que no se tiene la tecnología suficiente todavía para poder hacer ese tipo de trabajos a nivel general, o sea, a nivel industrial. Sí se puede hacer, no sé, de poco en poco, o que cada quien, algunas personas tienen sus máquinas para hacer eso. Y pues bueno, pero para que tenga un impacto real tendría que ser a nivel masivo. Y todavía no se tiene la infraestructura para hacer eso. ¿Sale? Y bueno, ese es el primer problema. El segundo problema es que no se sabe cómo afectaría el equilibrio de la Tierra si se enterrara ese carbono. No se sabe si podría salir peor la cosa, ¿no? Porque así ha pasado en otras ocasiones en donde se ha tratado de revertir el cambio o de disminuir el impacto del cambio climático, pero ha salido peor. Por ejemplo, digamos que hace mucho tiempo, bueno, hace unos años, recordemos que en el océano se encuentra una gran cantidad de seres vivos llamados microalgas, que son los otros autótrofos que procesan la materia inorgánica, que hacen fotosíntesis, ¿sale? Recordemos que nuestros productores de oxígeno, la mitad son las plantas terrestres, los bosques y selvas, más que nada, y la otra mitad del oxígeno, ¿quiénes lo producen? Las microalgas, ¿sale? Que se encuentran en el océano. Entonces, ¿qué se pretendió hacer en alguna ocasión? Se pretendió darles los nutrientes necesarios en el océano para que estas algas hicieran más fotosíntesis y absorbieran más carbono, dióxido de carbono, y exhalaran más oxígeno. Y pues bueno, en general podríamos decir que estuvo bien, ¿no? Fue una buena, un buen plan, ¿no? O eso se podría creer. Porque el problema es que las algas, al encontrarse en el océano, tienen muy poco alimento. Sabemos que no todo el océano está plagado de animales y seres vivos. Solamente se encuentran estos seres vivos donde pueden encontrar alimento. Es decir, productos con carbono, obviamente, ¿no? Pero, pues no se encuentran, como les digo, distribuidos en todo el océano. Entonces, varias algas, digamos que se mantienen en periodo de hibernación, en la que consumen muy poco y sus funciones vitales van de poco en poco hasta que encuentran una fuente de alimento. Y entonces ahí es cuando ya se desatan estas algas y se empiezan a multiplicar y así, ¿no? Pero sabemos que por lógica, sabemos que el alimento no es infinito. Entonces, cuando se acaba esta materia orgánica, ¿qué pasa? Cuando un organismo no tiene que comer, ¿qué hace? Se muere, ¿no? Entonces, al momento de que estas microalgas mueren, obviamente empieza un proceso de descomposición y la descomposición, como veíamos, produce mucho dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en esa ocasión? Sí empezó a haber mucho oxígeno, hubo una gran producción de oxígeno en ese momento, pero al momento de que estas algas empezaron a morir de manera masiva por la falta de alimento o también por el mismo proceso de
pues de envejecimiento, ¿qué empezó? También empezó a salir mucho CO2 otra vez, ¿sale? Entonces, pues no fue el mejor plan. Fueron las mejores intenciones, pero el plan resultó ser no el más eficaz y terminó perjudicando más, ¿no? Además de que si hay grandes cantidades de algas que se reproducen, pueden algunas volverse tóxicas. Por ejemplo, hay algas verdes y hay algas rojas. Ambas consumen oxígeno, pero las verdes consumen, dióxido de carbono, pero las verdes son las que consumen más dióxido. Aún así, y además las algas verdes son las que más producen oxígeno. Pero las algas rojas son mucho mejores compitiendo por alimento, entonces sobreviven mucho más, y entonces cuando se lanzó estos nutrientes al océano para que las algas pudieran reproducirse, las que más se reprodujeron fueron las algas rojas. Y cuando estas algas rojas están en conjunto y mueren, segregan ciertas sustancias tóxicas que, por ejemplo, cuando dicen no sé si han escuchado que en algunas veces en la playa hay marea roja, pues se debe a estas algas rojas, ¿sale? Y es tóxico para la piel, para beber y para obviamente los demás seres vivos que se encuentran ahí. Bien. Ahora vamos a hablar de otro de los problemas más grandes que hay con el dióxido de carbono, bueno, con el carbono, que es la acidificación del océano, ¿sale? Sabemos que los líquidos, o bueno, todas las cosas, pero en general los líquidos, tienen niveles de acidez, es decir, cuánto hidrógeno ionizado se encuentra, el pH, disuelto en el océano. Bueno, en el cuerpo de agua, perdón. ¿Sale? pH. Sabemos que la escala va del 1 al 14 y que cuando es un pH neutro es el número 7. Si el pH es muy bajo, es muy ácido, y si el pH es muy alto, es más alcalina el compuesto, ¿sale? Cuando el pH es muy ácido, cerca del 1 o del 0, sabemos que es altamente corrosivo, ¿no? Como el ácido sulfúrico, entre otros, ¿no? Pero cuando algo también es muy alcalino, también es perjudicial para los seres vivos porque no aguantan tanta alcalinidad y también es como que quemara, ¿no? Bien. Entonces, sabiendo esto, sabemos que el océano pues es una de las soluciones líquidas que existen en nuestro planeta y obviamente tiene un pH. Este pH en general suele ser alrededor de 7, ¿no? Es decir, hay una cantidad de iones hidrógeno, de hidrógeno disuelto en el océano, que permite que no sea ni muy ácido ni muy básico. Ahora, ¿qué pasa cuando en la atmósfera hay demasiado dióxido de carbono? Como veíamos aquí, siempre hay un intercambio de gases entre la atmósfera y el océano, ¿sale? Entonces, cuando hay demasiado carbono en la atmósfera, se disuelve en el océano, ¿sale? ¿Y qué pasa? Bueno, el dióxido de carbono se disuelve en el agua, y cuando se disuelve en el agua, ¿qué hace? Se convierte en ácido carbónico, donde esta es la fórmula, ¿no? Aquí tenemos las 3 moléculas de oxígeno de esta suma. Ay, disculpen, jóvenes. Tenemos nuestra molécula de carbono y nuestras 2 moléculas de agua. ¿Qué pasa cuando se hace esto ácido carbónico? Pues bueno, pueden pasar 2 cosas, ¿no? Pasan 2 cosas. Se liberan iones hidrógeno cuando este ácido carbónico se descompone, y entonces quedan iones bicarbonato, y se vuelve a deshacer convirtiéndose en iones carbonato,
¿sale? Cuando las iones de bicarbonato entran en contacto con, por ejemplo, las conchas o los animales que tienen calcificaciones en el océano, estos se empiezan a deformar porque no hay suficiente calcio para formarse. ¿Sale?